¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Cosas de Gringos. Un encuentro que todas las semanas les proponemos desde el Centro Friulano de Colonia Carolla junto a nuestro canal para seguir transitando las historias, las costumbres, las tradiciones. En definitiva, la cultura viva de un pueblo que tiene en cada uno de sus rincones cosas, personajes, imágenes, historias, elementos para compartir. Hoy va a ser el turno para la Casa Copetti, este punto de encuentro de las tradiciones italianas traídas por aquellos friulanos que se eligió para conservar, para hacer memoria y para recordar cómo se vivía en aquellas viejas casonas con estilo friulano y que todavía persisten, casonas centenarias. Una de ellas que fue restaurada con la participación de el Ente Friuli en el Mundo, el Centro Friulano, la colaboración de entidades a nivel local y que merece un espacio para lo cual hoy vamos a compartir esta primera parte del informe. El tema es la Casa Copetti, el ayer y el presente. Vamos a estar hablando con Sandra Piusi y también con el arquitecto Hugo Pesciuta, quien ha estado muy cerca de todo este proceso de restauro y que nos revaloriza precisamente hoy por hoy qué ocurre con la Casa Copetti. Esta casa fue construida por Juan Bautista Copetti y su esposa Mariana Migotti, proveniente de la región del Friuli, de Gemona. Ellos llegan en 1880 con el segundo grupo de inmigración, se alojan en la estancia jesuítica de Carolla y en 1894 levantan las paredes de la casa. La mayoría de las casas eran hechas en dos bloques. Estaban construidas con una galería en forma de L o en forma de U. En este caso es una galería en forma de L, donde tiene en el centro un patio y alrededor del patio distintos elementos: el aljibe, todo lo que es la producción agrícola, el estal, el establo, la poza, las herramientas de trabajo, ¿no? Esas galerías comunicaban el ingreso a una y otra habitación, ¿no? La mayoría de las familias eran numerosas, entonces a medida que crecían las familias iba creciendo también el tamaño de la casa, ¿no? Bueno, la casa, el trabajo se empezó en 1998. Este fue un trabajo que llevó varios meses, primero de planificación, de estudio, porque la casa en realidad estaba en ese momento en un estado bastante avanzado de deterioro. Fue un trabajo lento con una empresa de acá local la gente que realmente manejaba muy bien todo lo que es la técnica tradicional, lo cual significó emplear desde métodos tradicionales, recuperar algunas cosas que se habían perdido, como la forma de hacer la pintura, de dar los colores, y empezamos a encontrar una serie de cosas que habían sido tapadas en el uso y que no se veían aparentemente, como el sótano, la cantina, el folador, que todo eso estaba tapado con tierra y había sido usado como depósito para los tractores. Todo eso, cuando se sacó la tierra, empezamos a descubrir cómo debajo había sido puesta una pared y se había dividido el ambiente. Entonces empezamos a descubrir toda otra serie de trabajos que hubo que ir sumando a la realización. Básicamente son casas que se armaban por adicción, o sea, empezaban con ambientes muy pequeños, generalmente uno o dos, que eran la base, que era la cocina, el lugar donde estaba el fuego y el lugar donde estaba para dormir, y un baño que generalmente estaba en el exterior. Después eso se iba incrementando a medida que iba creciendo la familia y podía tomar distintas formas. Acá en Colonia Carolla podemos encontrar forma longitudinal, forma de U o forma de L. Son las tres
maneras que he visto que han terminado consolidándose este tipo de casas. Porque a medida que crecían la cantidad de hijos y se casaban, cada uno iba teniendo su habitación con su esposa, iba generando un incremento del núcleo familiar, la galería seguía sirviendo como espacio de reunión, como lugar para las tardes poder sentarse a tomar el mate cocido, contaban los viejos. Un trabajo de restauro es salvar lo que está y lograr que perdure en el tiempo de la forma más genuina posible. O sea, es trasladar al futuro, a las generaciones que vienen, algo que es una tradición, es un hecho histórico que tiene que ver con la identidad del lugar y por lo tanto significa cuidarlo y mantenerlo, consolidarlo para que no se siga deteriorando. No implica modificaciones. Vergés Cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. Cerámicos Margarita. Cal, cemento, hierros, viguetas, aberturas de aluminio y chapa, membranas, plomería, herramientas, bulonería, únicos representantes de Sika, guardas de vidrio, grifería, cerámicos y porcelanatos. Visite nuestro nuevo showroom, Cerámicos Margarita, ruta 9 kilómetros 752, Barrio La Florida, teléfono 421-245. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles. Carpas estructurales para eventos especiales. Equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal. Santos Nobles Sur 292. Colonia Carolla. Abrimos un nuevo capítulo en Cosas de Gringo. La propuesta es sus calles. Esta, la avenida San Martín, que a nuestras espaldas nos da Marco,
va a ser el escenario de distintos testimonios, algunos con quienes ya venimos compartiendo anécdotas, historias, espacios, memorias. Marta Canale, Oscardo Olivo, Sandra Piazzi se suman para entrelazar precisamente y continuar aprendiendo cosas de las calles de Colonia Carolla. Hoy el turno es para la Avenida San Martín, para continuar transitándola también en historias. Bueno, papá se inicia cuando Colonia Carolla es intervenida, que antes el último intendente de la intervención fue José B. Romanutti, creo que José Victorio Romanutti, por unas circunstancias de la política, o malos entendidos o desencuentro, el gobierno provincial decide intervenir Carolla y nombra intendente interino al intendente de Jesús María, en esos tiempos de apellido Céspedes. Este señor Céspedes, un hombre de una cultura muy elevada, de una parsimonia muy especial, de un trato muy bueno, a pesar de que ellos tenían base española y nosotros acá teníamos la base llamada gringa, italiana. Supo manejar las cosas como corresponde. Y pasados 7 años de la intervención, después de algunos choques internos acá, de malos entendimientos entre los nuestros, se volvió a pedir al gobierno central que queríamos salir de la intervención y que se llamara a nuevas elecciones. Y eso es que se consiguió en grado a la actuación del señor Céspedes, que hay que reconocerle y que yo creo que merece un homenaje un poquito más importante que una calle de Carolla, porque gracias a él, cuando el gobernador le llama para informarle que Colonia Carolla iba a pasar a ser componente de todo el radio municipal de Jesús María, Céspedes pidió 2 días para contestar y le dijo, cuando volvió le dijo, acá tienen mi renuncia, si eso se lleva a cabo, dice, acá está mi renuncia, yo dejo de ser intendente de Jesús María. Quiero que Carolla sea una comuna, que actualmente es ciudad, y que se llame a una elección, y así el gobernador lo entendió. Gracias a Dios, llamó elecciones y en la primera elección allí salió en el año 1919, si no me equivoco, o sea, la intervención fue de 1912 a 1919, 7 años. En el 1919-1920 mi padre ganó la primera elección y después, no sé si con algún intervalo, pero creo que fue 4 periodos más por 2 años de intendente de Carolla. No, con eso no quiero dejar de reconocer que por comentarios de papá, las intendencias anteriores y las posteriores a él fueron ejemplares, de muy buena gente, Juan Bautista Migotti y otros tantos más, que ejemplos de Canciani y otros apellidos que se me van en este momento, pero de una conducta ejemplar para Carolla. Y así es el progreso que hoy estamos viendo los resultados. En la municipalidad también hizo muchas cosas. Él fue 4 periodos concejal y el último periodo fue vicepresidente primero en la municipalidad. Luego se retiró porque hubo en un momento, había tenido algunas diferencias
por algunas cosas que no le parecían muy bien. Entonces no quería discutir y alguien dijo, no, te vamos a nombrar intendente. No, dijo, yo me retiro, tengo mi familia, mi campo, mi bodega que le estoy descuidando, mis vinos, mejor dicho, que los estoy descuidando. Entonces dejó de ser. Pero siempre fue un maestro, un educador. Trabajó mucho en el templo, ¿no? En la construcción del templo con don Isidoro Tauro, que era otro véneto que había venido de Treviso y que fue el que manejó la última parte de la construcción del templo Nuestra Señora de Montserrat. Hay tanta historia, por eso es que vecinos, no estoy incluida en eso, pero vecinos y amigos de la gente de acá elevaron una nota al municipio pidiendo que una calle llevara su nombre. La calle, que se llama Nicolás Canale, es la número 100, que correspondía a Vialidad Nacional, que es la que está frente al predio donde él tenía su tierra, donde ahora funcionan otra obra industrial importante de los Chañares, y es la calle también que pasa hasta el cementerio local, que va de este cementerio, esa calle, hasta el cementerio de Jesús María. Entonces vemos así que esa calle importante, con un orgullo que diría humilde, digo, porque mi abuelo se lo merecía. Fue un hombre que hizo muchas cosas, que se prodigó, y del buen dinero que él había ganado, se quedó sin nada porque siempre fue ayudando acá a las familias que tenían muchos hijos. Les compraba las bolsas de pan, de harina para el pan, de harina para la polenta. Y nunca lo quiso decir. Nosotros lo supimos muchos años después a través de los párrocos de acá de la localidad. Bueno, la avenida San Martín está compuesta por 11 kilómetros de extensión, completamente arbolada, con plátanos carolinos, que pronto ya van a ser centenarios. Fueron plantados los primeros en 1915. Son la carta de presentación que tiene Colonia Carolla. Se dice que es la avenida arbolada más larga de Latinoamérica y es un hito muy representativo, ¿no?, para los habitantes de Colonia Carolla. Termina en sus 11 kilómetros con el Monumento al Inmigrante, inaugurado en el año 1978, digamos en homenaje al centenario de la fundación y de la llegada de los primeros inmigrantes provenientes de la región del Friuli. Simboliza un matrimonio señalando a la tierra prometida, a la herencia que hemos recibido actualmente. Se dice que hay un total de 2.650 árboles y que tiene, digamos, 3 microcentros a lo largo de la misma que fueron originándose de acuerdo a las actividades. El primero de los microcentros es el lote 11, que se desarrolla a partir de la llegada de la inauguración de la Casa de Retiro de los Pasionistas. Después tenemos el segundo centro, que es el lote 13, que comienza a desarrollarse con la instalación de Bodega La Carollense, el Club Juventud Agraria, el supermercado, la actividad vitivinícola que marcó, ¿no?, también una fuerte actividad económica en ese momento para los pobladores de aquí de Colonia Carolla, y que hoy es reconocido la actividad por Caminos del Vino. Y por último tenemos el lote 15, que es donde se encuentra el actual centro cívico, ¿no? Si bien toda esta zona ha tenido a partir de 1950 una reestructuración, pero también es muy importante porque es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad cívica y comercial. Se dice que Colonia Carolla, justamente la avenida, le da esta característica que tiene una configuración lineal. La población fue desarrollándose y fue creciendo a lo largo de la misma, pero también marca esta mixtura urbano-rural, que si vemos a 4 cuadras a cualquiera de los costados de la avenida, tenemos ya la zona rural. Entonces estamos en la zona urbana, pero también en el contacto justamente con las zonas rurales. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat.
Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Nos invitó María Emilia Boesio. Ella nos va a enseñar a hacer ñoquis de calabaza. Una típica receta de origen friulano en un marco ideal, la Casa Copetti. Tiempo de sabores en Cosas de Gringos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Emilia y hoy les traigo otra receta que son ñoquis de zucca, ñoquis de calabaza. Bueno, yo tengo ya un paso adelantado, que es hacer el puré de calabaza. Yo en este caso lo hice al horno para que tenga la menor cantidad de agua posible. También se lo puede hacer al vapor, pero no hervido, digamos. Bueno, yo ya tengo este paso, como les dije, adelantado, que son 750 gramos de zapallo. A esto se le agrega un huevo entero y una yema. Mezclamos. Bien. Yo ya tengo una olla con agua hirviendo, que ahora le vamos a poner un poco de sal al agua. Estos ñoquis son re artesanales porque se hacen con 2 cucharas. No se hace con el aparatito tradicional como los ñoquis de papa, digamos. Es una masa mucho más blanda, que directamente se van armando ñoqui por ñoqui, se va colocando en el agua hirviendo.
Ya va tomando forma. Bueno, esto lo vamos a condimentar siempre con sal y pimienta. En este caso yo utilizo pimienta blanca. El agua, bueno, yo ya tengo el agua hirviendo, le voy a colocar solamente sal. Bien. Y ahora con 2 cucharas de té, vamos haciendo unos tipos queneles. Y lo vamos colocando en el agua. Vayan cayendo. Cuando los ñoquis ya estén listos, cuando empiezan a subir, quiere decir que ya están. Hacemos uno más. Estos ñoquis los vamos a acompañar con una salsa, con una crema, digamos, de albahaca. Pues ya está suficiente. Vamos a poner la sartén en fuego, vamos a buscar la crema. Para que se vaya derritiendo. Bien. Vamos a salar. Un poco de pimienta y lo que nos queda es con el colador directamente pasarlos a la crema. Corrimos bien, picar un poco de albahaca. Así se la agregamos a la crema. Agregamos para que la crema agarre bien el gustito. Mezclamos un poco y listo, pasamos directamente a emplatar. Ubicados en este hito que da el marco a la avenida San Martín, esta arbolada y centenaria avenida, vamos poniendo el punto final y el cierre al encuentro de hoy con Cosas de Gringos. Como todos los jueves, nos vamos a estar reencontrando para seguir transitando historias, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra música, nuestros lugares. El Centro Friulano de Colonia Carolla lo propone en un nuevo ciclo en este año 2012 para compartir con un protagonismo especial de ellos, los jóvenes que integran la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano en la producción, en el contenido y desde nuestro Canal 2 sumándonos con la presentación y también con el aporte para seguir, como decíamos, siendo testimonio de una cultura que sigue vigente y viva. Ausente con aviso hoy nuestro compañero de tareas, Mario Montiel, que retoma el reencuentro la próxima semana y juntos les proponemos seguir transitando estos caminos, estas calles, estas historias. Como siempre, gracias a Delfina Perret que nos viste. Una buena semana para ustedes y con Cosas de Gringos nos despedimos.